Hola de nuevo, estamos ya con el último empujón. Me hace cantidad de ilusión moderar esta mesa con gente que sabe tantísimo, aparte gente a la que admiro y sigo intensamente en redes sociales, de las que aprendo un montón. Son, aparte, grandes prescriptores míos de series. Compartimos filias muy extrañas. En el caso de Pep Prieto tenemos unas filias muy extrañas por el mismo contenido. Y algunas fobias. Y algunas fobias también. Pero bueno, las fobias no hablamos de ellas, hablamos casi siempre de las filias. Y vamos a hablar un poco en esta mesa de cuál ha sido todo el impacto de todas estas plataformas de streaming, perdón que se me cae el micro, en la propia seriefilia, en la popularización de las series, con invitados de lujo, que si no les seguís en redes os recomiendo que lo hagáis porque aprenderéis mucho. Y seguro que si tenéis un vacío, un show hold de esos de he terminado una serie, es oye, ¿y ahora qué veo a continuación? Pues ellos son todos grandes prescriptores. Tenemos a Pep Prieto, periodista, escritor, lo podéis escuchar en el Monracú, en BTV también le podéis ver, en el Diario de Girona. Tiene un articulazo muy reciente sobre los hombres empanados de Big Little Lies, que soy muy fan de ese artículo. Nos representan. Que nos representa. A Conchi Cascajosa es profesora de la Universidad Carlos III, directora del máster de guión de cine y televisión, no sé si lo he dicho bien, de cine y televisión por la misma universidad, también una de las personas que más sabe sobre historia de la televisión y sobre series, y a Víctor Sala, uno de los partners in crime de Serializados, del Serializados Fest, que este año hace su debut en Madrid, o sea que no sé cuántas, creo que hay alguna persona de aquí de Madrid que celebra con gran júbilo que Serializados esté por fin en Madrid. Y bueno, con ellos vamos a hablar un poco de abrir este melón, ¿no? De cómo vosotros que habéis vivido el antes, porque no sois Zetas, sois algunos millennials, otros sois generación X como yo, estamos ahí en esa horquilla, o sea que habéis vivido la etapa analógica, la etapa de canales de televisión, la etapa del VHS, y un poco vamos a analizar desde esta perspectiva la transición que han supuesto las plataformas de streaming. Uno, en la popularización del modelo, en este modelo seriado, que alguien me diga eso de, ¿son realmente las series de televisión películas de 13 horas? Que es como el gran recurso. Y un poco analizar todo esto y analicemos también los distintos modelos para ver exactamente cómo se van a posicionar cada uno. Así que vosotros, ¿cómo creéis que ha influido el streaming en la popularización del consumo de series? ¿Si creéis que ha cumplido un papel relevante, o creéis que realmente siempre se han consumido series de televisión, solo que ahora las consumimos muchísimo más y las consumimos de manera mucho más transversal? Esto es totalmente anárquico, es decir, que cada uno recoja el testigo, yo no asignaré turnos de palabra, os podéis interrumpir, mientras no haya agresiones, todo me parecerá bien. No sé, siempre se han visto series, esto es verdad, yo creo que siempre se han visto series, pero nunca se habían hecho series, creo, excepto casos muy concretos, y por eso eran historia de la televisión cuando pasaban. Pienso, por ejemplo, en el fenómeno Twin Peaks, ¿no? En su momento, que eso sí que fue es decir, el cine durante muchos años había tenido o había capitalizado la sensación de esdevenimiento. Perdonad las catalanadas, que serán múltiples, nací en Girona. Esto es verdad que antes era una progresión diferente, o que ha convertido las plataformas nos ha creado dos efectos inmediatos. Una es una falsa sensación de libertad de escoger, en el fondo no escogemos tanto como pensamos, y la otra ha transformado nuestra manera de mirar la serialidad. Yo no estoy de acuerdo en absoluto que las series de televisión son películas de 13 horas. El cine es una cosa, la televisión es otra. Para mí es un lenguaje diferente, una narrativa diferente. Pero se dice mucho, ¿eh? Se dice mucho, sobre todo cuando algún director con mala conciencia quiere justificar 13 horas de su serie. Pero, bueno, podría estar contada en 5. Pero, pienso en Nicolas Winding Refn. Pero... no tuiteéis esto. Soy fan de este director, pero no específicamente de su narrativa serial. Pero sí que es verdad que ha cambiado la manera de consumir, ha cambiado la manera de mirar incluso, ¿no? O sea, antes no asumíamos que la televisión era una dosis semanal, prácticamente como la metadona del CAP, ¿no? Digamos. Ibas allí, tenías tu dosis, te ibas para casa. Ahora es diferente, ahora organizamos diferente nuestra manera de mirar. Esto yo creo que es un legado que está en pleno proceso de transformación. Yo creo que el cine en este sentido ha perdido algunas batallas, es decir, la televisión, en tanto que producto que entra en tu casa, tú has adoptado con más facilidad.
El cine, afortunadamente para los que somos de la era analógica, creo que todavía depende de cierta ritualidad exterior, porque si no, gente como yo, que somos propensos a encerrarnos en casa, cuava ataúd, en lo que hacemos de las sombras, no tendríamos vida exterior, ¿no? Y creo que la televisión lo que ha conseguido es ser patrimonio de una manera de organizarse incluso, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que en términos de narrativa hay mucho que analizar todavía, y creo además que hay mucho que todavía es un arte muy joven en muchas cosas, porque lo que está cambiando también es el medio en sí mismo, no solo la narrativa. Y creo que por eso es importante que se analice desde diferentes frentes y no se dualice. Es decir, yo creo que el cine y las series ahora mismo dialogan, pero no son lo mismo. Y a veces hay como la tentación, cuando hay trasvase de autores, sobre todo de decir, ¿no?, que forma parte de un mismo universo, y yo creo que no es verdad. ¿Tú qué opinas, Conchi? Bueno, yo creo que yo creo que uno de los problemas que a veces tenemos cuando hablamos de estos temas es esto del presentismo, ¿no? De intentar analizar todo desde el punto de vista de lo que estamos viendo en el presente. Yo creo que la televisión ha sido algo que ha estado cambiando desde el minuto uno, porque primero eran aparatos muy grandes, luego se fueron haciendo más pequeños, luego a partir de los 80 ibas a la playa. Yo eso no lo viví, pero tengo algún recuerdo de cuando era pequeñita, de pronto llegaban las televisiones portátiles, ¿os acordáis? Con la antena aquella que se veía fatal. Quiero decir... Le ibas moviendo. La ibas moviendo a ver, sí. Quiero decir, luego estaba el color, luego llegó el blanco y negro, luego llegó la televisión satélite, luego llegó... también los servicios de distribución, ¿no?, a través de internet. Quiero decir, no creo que haya un momento donde se haya podido decir esto es la tele y que ese modelo haya estado durante 50, 60 años, como sí creo que pasó con el cine, en gran medida, con matices. Creo que la televisión siempre ha sido un trabajo en progreso y por tanto yo creo que estás a veces antes y después, ¿no? Siempre en la mitad de artículos sobre televisión vais a encontrar la frase esto marca un antes y un después, un puñetazo en la mesa, que es el otro, ¿no? Porque la mesa le pega. Punto de inflexión. El punto de inflexión. Luego con Juego de Tronos había un mogollón de artículos que eran sobre, bueno, esto marca el final y tú dices, bueno, o sea, no es la primera vez que una serie ha terminado y ha sido un fenómeno o ha tenido un cierto impacto, ¿no? Yo creo que aquí hay veces todos tendemos, ¿no? Y yo también, todos tendemos a veces a hacer afirmaciones que son como muy hiperbólicas, cuando luego pasan unos años y nos encontramos con otro fenómeno que también es un antes y un después. Con esto lo que quiero decir es que siempre ha habido series de televisión, las series de televisión siempre han sido un producto extraordinariamente popular y yo creo que aquí los más mayores del lugar, si de pronto os digo Dallas, pues a que sí que visteis Dallas, ¿no? Y particularmente aquí en Cataluña, que se dobló al catalán y fue un hito y también marcó un antes y un después. En Galicia en gallego. Claro, por eso, es decir, yo con esto lo que quiero transmitir es, claro, que la serie de televisión siempre ha sido un producto predilecto del medio televisivo. Creo que ahora lo que ocurre es que por diferentes motivos los valores que las series de televisión podían dar al medio televisivo, que tenía que ver con fidelizar, con dar una determinada identidad de marca, con dirigirse a perfiles específicos de la población que eran muy valorados por los anunciantes, es decir, todos esos valores, me gusta mucho la palabra que se utilizaba antes, atributos. Algunos de los atributos que tenían las series de televisión ahora parece que funcionan especialmente bien para estas nuevas plataformas. Y entonces lo que ha ocurrido ahora es que lo que hay es una explosión de contenido. Es decir, ahora se produce mucho más, también es verdad que porque se produce menos. Es decir, que antes había una serie de televisión que tenía 22 capítulos, ahora hay 4 series de televisión de 4 capítulos. Que más o menos es lo mismo, es decir, si lo pensáis, 4 series de 6 capítulos es igual que una temporada de 24. Las series duran menos, antes el objetivo era llegar a 100 capítulos, ahora cada vez es más difícil, si no es una serie franquicia, como podían ser en su momento las CSI o todas estas, o las ENCIS, poder llegar a 100 capítulos, ahora sabemos que la vida de las series también es más corta, eso hace que haya más series, con lo cual a todos nos entra la paranoia de que nos estamos perdiendo más series, cuando en realidad no nos estamos perdiendo más series, porque a lo mejor estamos viendo el mismo número de capítulos. No sé si estoy intentando... lo que quiero plantearos es que yo huiría de afirmaciones que son demasiado radicales en torno a la situación en la que estamos ahora. Ahora sí que hay muchas más series en producción, eso es indudable, número distinto de series en producción.
Eso creo que es difícil de discutir, y es verdad que particularmente en el caso del Estado español es verdad que sí que hay de pronto una explosión donde de pronto pues hay 70 series en producción, cosa que no había pasado nunca. Pero es verdad que son series con menos capítulos, con duraciones más cortas, en general con equipos más pequeños, y que por tanto a lo mejor no es tanto que haya más jornadas de trabajo, sino que las jornadas de trabajo se están distribuyendo de otra manera. Con lo cual, en este sentido, yo creo que todavía tenemos que ver, creo que todavía es pronto para hacer algún tipo de... ¿Y con qué destino? Es decir, ¿en qué cuota de qué distribución que se llevan las cadenas y que se llevan las plataformas de streaming? De momento, si consideramos Movistar Plus una plataforma, y yo la considero una plataforma, porque uno, es evidente que les está interesando cada vez más cuánta gente lo está consumiendo en vídeo bajo demanda. Es verdad que los datos suyos son tan opacos como los de Netflix, ¿vale? Pero también son opacos los datos de las plataformas de vídeo bajo demanda de los operadores tradicionales, ¿eh? Ojo, cuidado. Quiero decir que aquí nadie se hace trampa. Aquí parece que hay mucha gente que se quiere hacer trampa al solitario. No es Netflix el único elemento de opacidad. La opacidad ha llegado absolutamente al medio televisivo y está afectando a todo el mundo porque el que tiene el dato no lo quiere compartir. Por tanto, cuidado con hacer también determinadas afirmaciones. Yo, la contabilidad que yo tengo es que si contamos Amazon, HBO, España me refiero, a Amazon, HBO, Netflix y Movistar, ahora mismo, ya el año pasado el número de temporadas fue equivalente entre los operadores tradicionales estatales, sin contar las autonómicas. El número de temporadas será equivalente y para esta temporada ya se va a superar el número de capítulos. Con lo cual sí que es evidente que este tipo de plataformas se han convertido en un lugar especialmente predilecto para este tipo de contenidos de ficción, entre otros motivos porque son los que están apostando por hacer contenidos de ficción. Si a eso añadimos una vuelta de tuerca, que sería incluir aquellas series que se están haciendo ya con contratos en exclusividad, es decir, series de los operadores, pero con contratos de exclusividad de plataformas de vídeo bajo demanda, seguramente estaremos llegando al 70%. Y Víctor, vosotros desde medio que prescribe, ¿qué cuota se llevan las series de plataformas de streaming versus las series de canales de televisión en abierto o canales de pago? Yo creo que las plataformas ganan, pero yo sí lo que quería comentar es que el estrés cultural, lo que Conchi decía, que sí que es verdad que en volumen de horas de producción, quizás sí que antes estamos acostumbrados que 24 o Lost tenían temporadas de 23 horas, y ahora no estamos acostumbrados a aquel tipo de longevidad en temporadas, pero sí que el estrés cultural para el crítico de saber, ahora que el otro día en Catalunya Radio hacíamos una mesa redonda de lo mejor de lo que llevamos de año de 2019. Claro, la cantidad de cosas que ya no puedes ver, o sea, yo creo que sí que ha habido los años más recientes este punto de que ha pasado lo mismo que ya pasaba con el cine y que pasaba con la literatura, que era la cantidad de estrenos es inabarcable que alguien diga que puede tener una opinión formada correctamente sobre qué es lo mejor del año. O sea, ya esta máscara de crítico lo tenemos que quitarla de encima y ya es imposible argumentar, porque no es solo eso, el volumen, el gráfico de Landgraf, ¿no? de FX, que cada año va publicando el número de series y cómo va sumando, sino que además las plataformas también han llegado a Europa a producir cosas autóctonas, aparte de los países que ya generaban pues con su generalista pública y privada, los demás, ¿no? O sea que sí que yo creo que aún la influencia del Mr. Marshall, o sea, aún la influencia de plataformas americanas que llegan aquí, traen sus estrenos, ocupa gran parte de la crítica y también en el fenómeno que supongo que después entraremos un poco, en el fenómeno Chernobyl, que era como el hype del año, no sé si fue muerte por hype o hype a secas, pero sí que ha habido este punto de la metadona de acabado Juego de Tronos, la redacción de series tiene ganas de escribir más, ¿qué hacemos con esto? Necesitamos continuar dando al público algo y Chernobyl está muy bien. ¿Es lo mismo que un Juego de Tronos? ¿O es para el mismo tipo de público? No, pero continúa, tira, que esto es importante, ¿no? Y yo creo que hay este punto de que buscamos un poco el reemplazo. Y en el sentido del fenómeno global, que antes hablábamos, yo creo que sí que, no diremos lo de antes y un después si quieres, lo vamos a matizar, pero Twin Peaks sí que fue muy loco en España, o sea, la de anuncios que decía en periódicos Telecinco, que después de erotismo el viernes, Twin Peaks, que salían en los trailers, y que la gente llamando a las oficinas de Telecinco diciendo que le dijeran ya quién había matado a Laura Palmer y demás. O sea, ese fenómeno que conectó con un tipo de público que podía ser gente que le gustaba el cine de autor y gente que le gustaba el melodrama y la televisión más clásica, se convirtió después, yo creo, en otro momento clave, que es
el momento en que Lost nos volvió todos locos en la parrilla de la 2 buscando en qué momento, la gente empezó a buscar en internet dónde había la manera de ver el contenido que quería, y en que la piratería se convirtió en el único camino que demostró cuál era lo que tenía que hacer la televisión para adaptarse a un cambio de modelo en el sentido de cómo el espectador quería consumir y cómo quería ver las cosas, ¿no? Y en ese sentido la piratería marcó el camino que después las televisiones dijeron, vale, bueno, las televisiones, las plataformas o los videoclubs como Netflix, ¿no? Que decidieron, vale. No voy a preguntar cuánta gente pagó lo de Megavideo de sáltate la restricción de las, creo que eran 5 horas de contenido. Tú en Megavideo veías capítulos 5 horas de contenido, a las 5 horas de contenido te decía, si quieres seguir viendo tienes que pagar. Y bueno, sí, hizo sí, el quinto. Y luego acabó en la cárcel. Bueno, pero tenía 2 Ferraris el señor. Pero yo sí que quiero retomar algo que creo que acaba de decir Víctor, me parece interesante, y es que una cosa es de lo que se habla y de lo que se escribe, y otra cosa es lo que se ve. Sí. Y es decir, yo creo que tampoco tenemos que olvidar, y yo creo que tú has insistido, Elena, antes mucho en eso, y es que nosotros no somos el público al uso, porque no vamos a ver los 24 capítulos de una serie, pero sí tenemos que ver el primero de casi todo. Eso por un lado, pero que puede haber muchas cosas que se están viendo que luego están por debajo del radar absolutamente. En el caso del 2018 lo veo muy bien, la serie más vista de ficción fue Vivir sin permiso, que como le quitó todo el trueno, ¿no? Todo el ruido, se lo quitó Fariña, pues escribió muy poquito sobre ella, pero al final fue la serie que más se vio, y está en exclusiva en Netflix, que seguro que Netflix la está viendo, en Netflix está viendo también muchísima gente. También otro tema a debatir, no hoy, pero es un tema a debatir, es el grado de fidelidad o de criterio que puede tener una crítica con solo 2 episodios. Que esto es uno de los problemas de nuestro oficio actualmente. Yo, por ejemplo, que me he vuelto un purista, debe ser la edad, pero no soy capaz de escribir nada sobre una serie que no he visto. Es decir, me cuesta mucho. Me siento... ¿Pero que no has visto entera? Que no he visto entera. Pero se está haciendo, es decir... Que no he visto sería cuidado, se está haciendo porque los medios te lo piden. Y tú que eres autónomo y te dedicas a la cultura, no quieres morirte de hambre, o haces. Pero es verdad que esto genera un problema. Genera un problema porque el cine, sí que es verdad, que la crítica, yo vengo del mundo del cine, de escribir sobre el cine, es un criterio que te formas de una forma mucho más inmediata. El de las series es verdad que hay un problema. Yo vi escrito obra maestra Chernobyl a los 3 episodios. Felicidades, un relato incompleto es una obra maestra. Pues no voy a terminar mis novelas a partir de ahora, será la manera de que las venda. Pero es verdad que es un problema que genera esto. Al uso, y también, ¿no creéis que también le está afectando muchísimo el tipo de contenido que se está produciendo? Llevamos ya como 3 años de series que nos quitan las alegrías de vivir. Sí, es verdad. Yo hay series que no me atrevo a recomendar. No, de hecho, pongo muchas historias y muchos tweets y la gente me dice, ¿recomiendas? Y tú... Antes me vamos. A mí me decían... Porque vende antidepresivos. No, claro, pero claro, ¿tú recomendarías Así nos ven? Dices tú... No. Sí. Bueno, sí a vosotros sí os la recomendaría. Activamente la recomendarías. No, yo se la recomendaría o un Chernobyl, es decir, hay series, es decir, o Leftovers, que yo tardé semanas en recuperarme después del final de Leftovers. O comedias que son más dramáticas. A mí recomendar Leftovers me costó amistades. ¿Perdón? ¿Recomendar? Me costó amistades. Leftovers, a todos. Yo creo que contribuyó mucho a que la gente aprendiera a estar sola. Porque perdías todo tu entorno. E incluso dentro del sector de los críticos, luego también hay como esta aceleración yo no me dedico a la crítica, pero bueno, los que recibís screeners para ver los episodios, luego hay como esta especie como de demencia por reseñarlo. Es decir, sí. Hay esa semana en la que todo el mundo está dando la segunda temporada de Fleabag. Y aparte, o sea, es que como no la veas en el momento, es decir, es que eres un apestado. Es decir, si no la ves cuando toca, no mereces vivir. Entonces tú, a ver, yo veo series por encima de mis posibilidades, clarísimamente, ya la veo en contextos que ya desafían ya las leyes de la lógica, pero... Bajo el agua. Sí, no, tengo una tril en la ducha, es decir, ya... ¿Sí? Es que en el no tengo más remedio que ver series en la ducha. Poned eso en Twitter, qué gracioso. Sí, pero no hay tiempo material para hacerlo. Entonces... Y en ese sentido también me gustaría hablar cómo queréis que ha afectado a vosotros, y ya no solo a vosotros como expertos, es decir, que pensemos en la cantidad en la que estas plataformas están insuflando estrenos semana a semana. Pero yo creo que Conchi ha dicho una cosa que es fundamental, que es que marca un antes y un después, esa broma. Es que, no, ha dicho esto, es decir, ha dicho, tenemos que vigilar con las hipérboles, con tal. Es verdad, hay series que se les ha adjetivado de una determinada manera en su momento, que paso del tiempo a situar en un contexto diferente. Es decir,
Voy a poner el ejemplo que es paradigmático, que es Ghost. Esa serie que durante 6 años no había salido todavía. Nos hizo muy felices a todos y que por un capítulo final, o una temporada final, si querés, yo soy fan de final, pero es verdad que ahora hay una percepción colectiva muy negativa de esta serie. Probadlo. Yo he perdido hilos de conversación en bares porque he dicho que al final me gusta y me he sentido muy observado, digamos. Pero esto es verdad. La percepción en el paso del tiempo de una serie se muta completamente. Pasa lo mismo con el final de Los Soprano. Exacto. Yo os propongo un ejercicio. Esa obra maestra llamada Chernobyl, hablad de ella dentro de un año. Ya lo veréis. Habrá bajado, cosa que es lógica, que no lo critico. Pero me refiero a que es verdad que la oferta que decías, esa necesidad de ver lo último de... Yo, por ejemplo, que soy de los que piensa que La Casa de Papel es una serie que está bien, pero en fin, está bien dentro de su contexto, pero tampoco me parece una obra maestra ni un relato muy bien contado. Yo ya estoy sufriendo hace semanas por el día 19. Porque me van a obligar a verla rápido para hacer un artículo, para ir a la radio, para no sé qué. Y yo no participo de este entusiasmo colectivo. Y eso a mí me genera, por ejemplo, pues yo intentaré ser lo máximo de analítico posible, pero es verdad que ya hay una necesidad también de fuera de que se hable de aquello, eso sí, sin spoilers, porque si decís un mal nombre en un mal sitio, después encima tienes problemas, ¿no? Pero es verdad que hay que hacer una reflexión, algo que le decía que me gusta mucho, que de la adjetivación, pero también de la percepción. Es decir, en el cine tengo la sensación de que sí que es verdad que en algunas cosas el cine ha heredado malos vicios de las series. Es la primera, o sea, el gran legado de la crítica de series al cine es esa sensación del primer fin de semana, que antes ya estaba, pero no en el artículo. Y una prueba de esto es Marvel, ¿no? En Game, cuando se estrenó, yo recuerdo que había una ansiedad colectiva para ver cosas sin spoilers de esa película, cosa que es un poco sin sentido. La crítica justamente le va en su título la posibilidad de hablar de una cosa es una aportación a la mirada colectiva y que esta gente decide si compra tu tesis o tiene otra, ¿no? ¿Y creéis que ese modo de hacer crítica o de reseñar o de prescribir una serie también afecta al propio consumo, afecta incluso a la percepción que hace el usuario? Completamente. Hay series... Eso, los que os dedicáis a eso sabéis, hay series que se estrenan un fin de semana, las ves y al cabo de 15 días no os pasa que parece que haya pasado mucho tiempo. Esto me pasó con una serie de Netflix hace poco, Dead to Me. Como era corta y fácil de ver. La de Christina Applegate. Sí, la de Linda Cardellini. Es que yo soy fan de la otra. Yo soy de Matrimonio con Hijos. Sí, cada uno tiene sus... Pues esa serie me acuerdo que al cabo de 15 días hice un tweet diciendo, pues no había ni recomendado, esto no está mal, tiene sus cosas, está. Y me di cuenta en ese momento que nadie hablaba de ella ya. Habían hablado de ella el primer fin de semana, ¿no? Y desaparece. Es un fenómeno muy Netflix, yo creo, que caduca muy rápido. Como presionan todo para el estreno de ese fin de semana, si se te pasa, o sea, Rush and Doll, que también mucha gente, como, de las mejores series del inicio de año y demás, que dices, tampoco hace falta correr tanto. Ya pero te has fijado, es 2019 esa serie, ¿eh? Sí, y parece que sea de hace... Sí, lo que pasa es que... semana a semana yo creo que hace más recordable todo, o sea, va en favor. Yo creo que si Chernobyl se hubiera estrenado en Netflix en un único fin de semana, no hubiera tenido el impacto que ha tenido en que mucha gente ha ido congregando. A ver, si estrenan Chernobyl de golpe, nos da todos un ictus. Sí, es correcto. Es decir, no quedan espectadores. Todas las vías al tren y hasta yo ya colapso, es decir, con 5 capítulos. No, lo que pasa es que yo creo, vamos a ver, primero, yo no creo que sea labor de la crítica pensar en lo que se va a recordar dentro de un año, ni de 2, ni de 5, porque no es su labor. Es decir, yo creo que la crítica lo que tiene que evaluar, la crítica podemos decir semanal, mensual, lo que sea, lo que tiene que destacar es lo que merece la pena destacar en ese momento dado. Es decir, yo creo que estamos muy... sí, no, claro, yo me refería a la percepción colectiva, no de la crítica. Sí, pero lo que me quiero referir que, te lo digo porque es que esa idea también la leí hace unos días en un artículo, dice, es que lo mismo dentro de 2 años no nos vamos a acordar de estas series. Digo, sí, pero es que yo creo que eso a ti como crítico no te tiene que preocupar, porque esa criba ya la harás tú si haces un libro, ya la hará otros que escriban a propósito, ya la hará la academia. O sea, yo creo que cada uno tiene que saber también cuál es su lugar. Si estamos pensando lo que va a durar, es decir, si hay algo que está lleno de fracasos, es las grandes hipérboles. Esto va a ser, insisto de nuevo, lo que va a cambiar, porque luego pasa el tiempo y como ya hemos estado aquí, ya hemos visto todo esto, ya hemos pasado todo esto, al final te das cuenta de que todas esas afirmaciones se quedan en vacío. Yo no creo que la crítica tenga que estar obsesionada con lo que se va a recordar. A mí personalmente, yo recomiendo lo que creo que merece la pena ver hoy, esta semana, este mes. Luego ya veré el día de mañana si yo voy a escribir sobre algo con la idea de que eso tenga mayor recorrido, si merece la pena destacar o no alguna cosa por encima de otra. Eso por un lado. Segundo,
La crítica televisiva siempre se ha basado en ver algunos capítulos, no en verla entera. Los que quizá intentaron cambiar eso un poco fue HBO en tiempos, cuando en lugar de mandar los screeners de 2 o 3 capítulos, que solía ser lo habitual y siempre se ha hecho así en televisión. Entre otros motivos, porque las series nunca estaban completas para cuando empezaba la emisión, por tanto eso era una imposibilidad. De pronto HBO, para algunas series que a ellos les interesa que se vea entera, particularmente The Wire, y perdóname por meter la bicha, de pronto ellos deciden que van a mandar la serie entera. Pero recordad que cuando y aquí voy a volver a otra de mis efectos favoritos, que es True Detective. True Detective termina Breaking Bad, se produce como esa especie de vacío, de pronto aparece True Detective, HBO además manda los capítulos hasta el del célebre plano secuencia, la gente llega hasta el capítulo del plano secuencia, porque es lo que tiene y dice, obra maestra absoluta. Y a partir de ahí se edifica el prestigio crítico de True Detective exclusivamente a partir de los screeners que manda HBO. Luego la serie termina y se produce también de pronto otro vacío. Uy, qué final más raro. Es decir, yo he llegado a leer cosas muy disparatadas, pero creo que también, sinceramente, creo que a veces la Twitter o las redes sociales generan un efecto también un poco burbuja, un poco raro. Es decir, que a mí, que alguien diga que es una obra maestra, tú dirás... Bueno, y con todo el cariño, pero ¿cuál es tu posicionamiento? ¿Cuál es tu prestigio como analista para poder decir eso? Cuidado, cuidado con hacer ecos de frases que luego cuando intentas escarbar un poco sobre quién ha dicho eso, te das cuenta de que son una mera frase promocional, a veces de la propia cadena. Con el final de Juego de Tronos se plagaron, ¿no? Perdonadme, el síndrome que yo le llamo de... la cita, es decir, de que tú eres un bloguero que estás escribiendo o un tuitero que se está escribiendo y tal, y sabes que si pones una frase muy hiperbólica, luego los materiales promocionales, y me da igual que sea, con todo el cariño, los tweet moments esto que hace Movistar, o ya sea Netflix, o ya sea HBO, o quien sea, te va a dar un lanzamiento, claro, te va a dar un lanzamiento porque va a utilizar esa frase, y eso desgraciadamente... Un tuitero random. Pero eso no es específico de la crítica televisiva, que eso desgraciadamente en cine también se ve muchísimo. Sí, Entonces, cuidado con esa especie de... lugar común entre lo que es el marketing de las propias plataformas y de las cadenas con la propia, porque alguna de esas frases de es una obra maestra, luego ves el nombre muy chiquitito y tú dices, y esta persona, porque a ver, todos tenemos nuestros referentes y yo creo que lo que tenemos que fijar son de nuestros referentes, no de frases que salen de Twitter como si esa persona fuera, con todo el cariño me da igual quién sea, como si fuera un referente cuando a lo mejor no lo es y le estamos dando demasiada importancia, en mi opinión, a esas valoraciones de obra maestra. Personalmente, yo no he leído a nadie serio decir que Chernobyl sea una obra maestra, ni con 3 capítulos ni con 5. Ahora, que haya alguien lo haya dicho y eso se haya repetido, porque ha habido gente que le ha interesado repetirlo, vale, pero yo no lo he leído. Por tanto, a lo mejor nosotros mismos también tenemos que saber a quién estamos haciendo caso. No, pero un momento, hacer caso. No es un tema de hacer caso tú, es un tema de el tipo de sentimiento colectivo que se crea hacia ese producto cultural. Pero en Twitter, y para de contar. Ya, pero es que lo que estamos analizando aquí sin Twitter no se entiende. ¿Qué? Lo que pasa con IMDb, ¿no? Que la serie mejor valorada ahora mismo sea Chernobyl, sí. Que dices, tiene 5 capítulos o 6, ahora no me acuerdo exactamente, 6. Pero que lo compares con Sopranos de 5 temporadas, The Wire, es comparar cosas muy... No, son objetivos diferentes, narrativas diferentes. Pero es verdad que el final de Los Serrano está mejor valorado en IMDb que el final de Juego de Tronos. Bueno, también, el problema es que a lo mejor el problema es que le damos demasiada importancia a Internet Movie Database, que es un lugar donde cuando hay una película de superhéroes que está protagonizada por una mujer, hay hordas que van a ponerle mala nota para que aparezca de las últimas. Cuidado con eso, cuidado con eso. El problema de no tener un poco también cifras es que también valoramos mucho lo de TV Time, la gente como marca ver capítulos o no, y que después se toma como el único baremo para valorar casi Netflix, cómo se está viendo, sobre todo en lengua extranjera, se tomó los marcos de TV Time, pues también es una empresa que dices, es muy opaco todo, cómo se ha marcado, qué perfiles tienen, cuál es la demografía exacta que se está valorando. O sea. Bueno, eso entra del terreno de cómo mides el éxito de las cosas, y TV Time al final tampoco no pondera, la muestra es la que es, la muestra de usuarios de la aplicación y tiene un porrón de usuarios registrados. Pero al margen de eso, a mí también lo que me interesaría es
Sobre todo analizar la oferta de las plataformas que tenemos aquí, porque estamos hablando de cómo esas plataformas impulsan el consumo de series, no solo el consumo de series en plataformas, sino también el consumo de series. Hay mucha gente que se ha aproximado a la televisión comercial porque ha visto series de la televisión comercial en plataformas de streaming. Ver cómo llegan de posicionadas en vuestra opinión, cuáles creéis que son sus señas de identidad y sus valores y cómo reaccionarán cuando lleguen pues, los grandes que hemos estado comentando, cuando llegue Disney, cuando llegue Apple, qué pasará con HBO Max. ¿Cómo creéis que están posicionadas las plataformas? Es decir, ¿cómo creéis que está posicionado, cómo está afianzado Netflix en España? ¿Cómo creéis que está afianzado Amazon? ¿Cómo creéis que está afianzado HBO? ¿Creéis que HBO está bien afianzado? ¿Creéis que HBO ha tenido mucho abandono después de Juego de Tronos y que está dando bandazos? ¿Cuál es la opinión que os merece la situación actual de plataformas en España? Es que es muy complicado porque para empezar HBO te está agregando el contenido de FX, que es una empresa que ahora forma parte de otra empresa. Y Hulu también. Y Hulu, que obviamente ese contenido no sabemos qué hará Disney con él, porque es verdad que, claro, la marca Disney también es una marca que está asociada a determinados valores familiares, que a lo mejor determinado contenido pues tampoco le compensa que esté ahí, a lo mejor estará en otro sitio. Pero no creo que se lo den a la competencia, eso seguro. Pero es verdad que yo creo que HBO posiblemente es la plataforma que menos... ¿La que tiene menos músculo para competir ahora? Bueno, yo no sé, yo creo que tendrá músculo. Pero creo que ahora mismo es una especie de solución de emergencia, que yo creo que en ese momento la empresa tenía una lógica con la que estaba funcionando. Creo que ahora que tiene un nuevo dueño, yo entiendo ahora, lo que yo no creo es que va a seguir todo igual. Eso sí que no me lo creo. O sea, de que bueno, a lo mejor no cambia nada, sí, va a cambiar, porque estas empresas están haciendo estrategias globales y por tanto no estamos aquí en la excepción, ¿no?, de que aquí no vaya a cambiar. Lo que sí creo, evidentemente, que el HBO Max seguramente va a ir hacia Netflix, porque obviamente Netflix desde el primer punto ya quiere hacer un contenido que sea muy para todo el mundo, ¿no? Y series, y sobre todo para público joven. Yo tengo la sensación de que la apuesta en los últimos años de Netflix ha sido intentar captar a ese público joven, con la idea, que también la tiene un poco Disney, de pillar a la gente joven con el objetivo de intentar acompañar a lo largo de la vida, que creo que eso cada vez, y no quiero decir que la idea de Disney es acompañarnos a lo largo de toda la vida, y por eso compran Marvel, ¿no? Porque tienen ahí un hueco, ¿no? Tienen ahí un espacio, un hueco donde no tienen contenido para ese público hombre joven. Tengo la sensación de que las plataformas que quieran competir a ese nivel, que va a ser el primer nivel, van a tener que ir un poco hacia su objetivo. Yo tengo la sensación de que HBO hoy no va a tener nada que ver con lo que seguramente va a ser dentro de 2 años, cuando esté en este nuevo contexto de competencia. Ahora, que no va a llegar Apple, que no va a llegar Disney, etcétera, etcétera. Para mí, personalmente, la gran pregunta es qué va a pasar, evidentemente, con Movistar y con la televisión de pago, que está ligada a telecomunicaciones. Porque es verdad que recordad el eslogan reciente que tenía Movistar de elige todo, y tú dices, bueno, ya elegir tampoco tengo mucho margen. ¿Algunas de esas plataformas van a acabar integradas o todas dentro del paquete como está Netflix hoy? Para mí esa es la pregunta, porque si eso ocurre, al final yo creo que todo se va a convertir en un lío monumental, que al final nos va a dar un poco igual donde esté cada cosa. Porque para nosotros como usuarios nos va a dar igual, vamos a pagar lo que sea y nos va a dar igual. ¿Qué opináis vosotros? Es muy bestia cuando hablas con adolescentes, ¿qué miran? O vas a dar una clase en un instituto y demás, y es Netflix y YouTube. O sea, cualquier serie de HBO, no conocen, no les interesa. O sea, simplemente ha ganado la funcionalidad del consumo y lo cómodo que es la aplicación, y a partir de ahí ya están en la burbuja. Pero es increíble realmente. Dices, Euphoria quizás te gustaría, ¿has visto algo? ¿Qué me hablas? Juego de Tronos. No sé yo si a los jóvenes de ahora les dejaría ver Euphoria. Pues tendrían que verla, ¿eh? Tampoco la recomiendo, pues Euphoria. Bueno, esto de acompañamiento de la vida que decíais, yo creo que hay es decir, yo soy de los que piensa que la apuesta de Marvel no es de un target de público. Yo creo que es transversal, justamente, ¿no? Porque el hijo va a ser padre. Ahora parezco cabe ahora diciendo esto, sí. Pero es como he vivido yo precisamente mi migración por esta cultura, ¿no? Tuve un hijo, decidí adoctrinarle, convertirle en un monstruo, y algún día me va a denunciar o va a acabar en un psiquiátrico. Pero en todo caso, es verdad que Disney es quien me regala esto, cuando compra la franquicia Star Wars o cuando compra Fox incluso, porque Fox creo que si nos paramos a pensar es la iconografía de una historia de cine determinada que también depende de esta gente ahora, ¿no? Yo creo que esa plataforma, lo que decíamos, se ha dicho aquí, ¿no? Habrá muchas transformaciones, se habrá que debatir otra vez, porque yo creo que
Netflix de algún modo ha tenido que crear un modo de proyectar su producto. Disney, todo el mundo sabe lo que es. Es un estado de ánimo. Es decir, para poner un ejemplo un poco radical, pero yo conozco gente que odia los parques temáticos, pero al otro de Euro Disney alucinado, ¿no? Para entendernos. Es un concepto de vida. Y yo creo que este acompañamiento que decía Conchi, yo creo que es lo que se va a ver con el cambio. HBO estoy con el Víctor. HBO, hay menores de 30, normal, seremos un poco generosos, 25 no miran HBO. Es verdad. La prueba son series que... ¿Pero produce para ellos HBO? Hombre, no hay mucho, a ver, te voy a hacer una reflexión. Hablando de superhéroes, ¿por qué compran todo el catálogo de CW entonces? Pero por eso pregunto. O intentan, pero no lo consiguen. Yo creo que hay un tema técnico, yo creo que es una plataforma muy mal hecha, desde una perspectiva estrictamente... Es decir, ahora hablamos de la media de Amazon, no te preocupes. Sí, Amazon es otro tema, sí. Pero me refiero que yo creo que tienen un problema de accesibilidad, incluso de modernidad de la interfaz. Es decir, resulta, de entre las plataformas, tiene un punto antipático, ¿sabes? Es de accesibilidad, me refiero. A ver, la gente joven, que es ese concepto tan amplio, pero que a veces se pierde matiz. Se dice, la gente joven, bueno, es matizable. Es decir, yo conozco gente joven de 14 años que ve películas de gran calidad, es decir, no solo ven no sé cómo decir, las producciones de Berlanti, ¿no? Pero es verdad que si ellos saben más que nosotros en algo es en accesibilidad, pero porque ellos no saben lo que es un teléfono de Ivo, ¿no? Y esto, bueno, es una cosa a tener en cuenta, es decir, hay la valoración del producto, que es un tema importantísimo, pero hay la accesibilidad, la capacidad que tienen, es decir, nuestra generación, o menos yo no puedo ver una película por el móvil, no puedo. Si mi cerebro no está programado para esto, ni por un iPad, no puedo. Necesito un cine o una TV de más de 40 pulgadas. Si no me siento que no lo estoy viendo. Pues en cambio mi hijo no. Mi hijo de 11 años puede ver una película en el móvil en el tren. Puede, o disfruta, o concibe, o habla. Yo no puedo. Esto es un tema. Es la accesibilidad, la capacidad de ver producto a través de un mecanismo determinado. Falta ver, yo creo que Disney esto lo va a tener en cuenta y HBO necesita tener esa reflexión. El otro tema es Amazon, que me cuesta más de ver su apuesta. Es decir, yo cuando Amazon, otro día, cuando de Bayona, se habló mucho de El Señor de los Anillos. Todavía no entiendo por qué hay que volver a adaptar El Señor de los Anillos. No me cabe en la cabeza. Y se lo dice un tío que no es fan de la saga, cinematográfica, de la novela sí. Pero no lo entiendo. No entiendo. Es decir, entiendo conceptos generacionales. ¿Por qué? ¿Por qué la van a hacer? No entiendo cómo el señor ¿Vesco se llama? Sí. Tiene tantas ganas de empobrecerse. No lo entiendo. Yo creo que es la obsesión de tener un fenómeno global. O sea, hemos hecho muchas apuestas y eso, lo que decíamos antes también en la mesa anterior que comentabais, ¿no? Que apostaron mucho por el género infantil y para buscar una conexión con gente, digamos, con niños, y ahora ya cuando han visto que Disney entra, se han petado, digamos, la parte. Yo mi opinión, con Amazon, tú has dicho lo de los libros y para mí es la clave. De hecho, ellos comentaban que cuando negociaron la compra de los derechos de adaptación, ganaron se hizo una subasta súper bestia y ganaron precisamente porque ellos le hicieron un plan a los herederos de Tolkien diciéndole lo que ellos podrían generar en beneficios a través de la venta en la plataforma de e-commerce con los libros. Es decir, que yo me da la sensación de que Amazon está testando a ver de qué manera puede integrar la explotación conjunta de una propiedad audiovisual con las ventas en la plataforma de e-commerce. Y si veis en general las producciones de Amazon, muchas de ellas están basadas en material previo. Jack Ryan, por ejemplo. Sí, ya sean, a veces son cómics. Pero ¿dónde se coloca, es decir, a nivel de target, dónde colocáis Amazon? Aparte de que mucha gente no sabe que con Amazon Prime tiene Amazon Prime Video. Yo creo que se coloca en el target de gente que compra muchos libros, porque son los que tienen el Amazon Prime. A día de hoy, al menos en España, no se oferta como un servicio independiente, con lo cual tú compras muchos libros, tienes una cierta relación con la cultura escrita. Creo que ellos entienden que hay algo, esto es una generalización obviamente, pero creo que ellos entienden que hay algo que tiene que ver con leer mucho, con que tengas interés en determinado tipo de narrativas seriadas. Creo que hay algo que tiene también que ver con el público femenino, que creo que también tiene algo que ver con eso, porque sabéis que las mujeres en determinados perfiles son las que más leen, las que más libros compran, las que más tienen más interés por algún tipo de narrativa, y algunas apuestas de producción, de adaptación de Amazon, se nota que va mucho por ahí, y que yo creo que eso es un poco, ellos están haciendo una visión de negocio integral. Ahora, yo personalmente lo que creo que tenemos que dejar de medir el éxito por cuánta gente te ve inmediatamente,
porque a día de hoy la posibilidad de monetizar un contenido o para qué les sirve al que está pagando eso es muy diverso y por tanto ya no es tanta gente me ve viendo esa publicidad, es que creo que seguimos pensando con paradigmas viejos a una situación que no tiene nada que ver. Yo no creo que Amazon, si no compras libros, no te vas a hacer de Amazon Prime, creo yo, para qué vas a consumir ese tipo de contenido. Y en general más o menos ves su contenido y se aprecia. Cuando llegaron a ese primer acuerdo de distribución casi en exclusiva también, que llegaron, es verdad que eso ha ido cambiando y esto pasa con mucha facilidad, pero cuando llegan a ese primer acuerdo para distribuir cosas de la tele generalista, el tipo de series que se quedan de Antena 3, el tipo de series que se quedan con Telecinco, parece que hay algunas pistas ahí en torno a eso, ¿no? Más allá de que luego algunas cosas hayan funcionado y otras no. ¿Y cómo creéis, lo preguntaba al principio, cómo creéis que le impacta todo esto, toda esta revolución del streaming a las series en abierto? Es decir, ¿cómo sobreviven las cadenas comerciales con las series y cómo les benefician o no? Es decir, ¿les benefician Pero en abierto yo creo que es un concepto que está muriendo, ¿no? Pregunto, ¿eh? Es decir, yo creo que se va a concebir ficción en abierto con la mentalidad puesta en que acabará en un repositorio en una plataforma. Pero no en sus repositorios, es decir, porque las plataformas de catch-up tampoco están pensadas ni se están entendiendo como un lugar en el que explotar de manera individualizada los contenidos, o al menos no se está desarrollando tecnológicamente para que lo sean. No, pero por ejemplo, series como, aquí en Cataluña tenemos un par de ejemplos de esto, ¿no? Series que no son de shares muy prominentes como Nit i Dia o la propia Merlí, que al final es una serie de recorrido bastante limitado. Pero desde el momento que las puedes proyectar al mercado internacional y te funcionen, gracias a este nuevo mecanismo, yo creo que al final el creador piensa mucho en esto. O sea, bueno, para la gente de mi entorno que se dedica a esto, que crea, ellos antes iban a TV3, a favor del caso catalán, ¿no? Iban a pedir dinero a TV3, volvían llorando a casa. Después iban a diferentes, televisión española, que en algunos casos también territorializa la inversión, pero ahora tienen una reunión con Netflix que les cambia su mundo en un sentido. Voy a poner un ejemplo muy concreto, que es el de Isaac Cuesta y la próxima piel, que es una película que básicamente no perdieron dinero gracias a Netflix. Ese ejemplo, ¿no? Película que en lugar de salir en Blu-ray de una manera convencional acaba en plataforma, creo que es aplicable al cine en muchos casos, pero a las series también. Es decir, recorre en el mundo abierto, parece un videojuego diciendo esto, pero es verdad, un mundo abierto, y después acaba en esa plataforma que garantiza una proyección que antes no tenía. Y yo creo que el creador tiene eso en la cabeza ahora cuando crea. Da una esperanza, si quieres, de mayor difusión del producto. Pero el mundo abierto en sí mismo va a acabar, es decir, excepto las franjas horarias, sobre mesas. Yo creo que eso sí todavía... O sea, que la ficción tiene poco recorrido en las cadenas comerciales. La ficción tal como la concebimos hasta ahora, sí. Es decir, insisto que he dicho al principio, es cambiante, pero el producto, por ejemplo, el Culebrón sí que nunca va a morir, aunque también está en las plataformas, pero me refiero, la serie de TV3 de sobremesa va a estar siempre, porque es un concepto de programación que aparte continúa teniendo aceptación. Pero ¿cuándo hace que no veis una serie de TV3 de noche, como Se porca miseria? ¿Recordáis? Había un tiempo que se hacía una apuesta los domingos por la noche. Ahora no. Cuando se hace, ya se habla de que después irá no sé dónde, ¿no? Me refiero a que ha cambiado esta percepción de que el producto solo vive en esas fronteras, ¿no? Sino que va un poco más allá. El otro día alguien, por continuar esta idea que me parece muy, muy interesante, el otro día en un evento una productora me dice algo así como que sí que pensaba que se mantiene la ventana de lo que se viene a denominar televisión lineal, porque es casi el equivalente a que unas películas se estrenen en cine. Quiero decir, te da una proyección, te da un cierto prestigio. La visibilidad. Claro, una visibilidad, pero no solamente visibilidad, también un cierto prestigio y que eso luego te permite pues continuar la explotación. ¿No? Claro, un recorrido que luego se va a continuar en otros lugares. Yo lo que creo que sí que es verdad que estamos viviendo una época rara, porque se produce más que nunca, pero las series de la televisión lineal fracasan más que nunca. Y en este sentido pues hemos vivido ejemplos muy significativos como el de 45 revoluciones, que era como el gran paso, y parece que no termina de funcionar. También es verdad, ¿tiene sentido seguir evaluando el éxito de una serie con lo que la gente ha visto esa noche, cuando las series además se están anunciando con una semana de anticipación solo, y tú crees que porque durante una semana están bombardeando al público de tu cadena, eso sirve para que la gente sepa que empiezas, cuando en general la audiencia lineal de tu cadena también está descendiendo? Quiero decir, yo tengo la sensación de que posiblemente las cadenas generalistas tienen que hacer también una propia reflexión, decir, quieren hacer, pero no es por nada, no porque no tenga sentido que se estrene 45 revoluciones, porque tiene un acuerdo con una plataforma de vídeo bajo demanda y sí o sí la tienen que emitir, sino porque tú mismo le estás dando un San Benito de fracaso a tu serie,
que me parece un tremendo error. Es decir, que en lugar de que esa ventana de prestigio, calidad, visibilidad, eso se esté cada vez asociando más a una idea de fracaso, como está pasando con la serie generalista reciente, a mí me parece terrible, porque creo que en lugar de aprovechar lo que pueden dar de visibilidad a las series, las cadenas, ellas mismas están dándole un valor negativo a su propio producto y a largo plazo le están quitando valor, porque hay mucha gente que dirá, bueno, ¿para qué voy a ver 45 revoluciones si ya sé que ha sido un fracaso? ¿O porque voy a ver Brigada Costa del Sol si ya sé que ha sido un fracaso? No sé si ¿me entendés? Yo creo que tiene que haber una evaluación seria, y también es verdad que los lugares donde más o menos sí que los servicios de medición, que yo soy muy escéptica de que pueda haber un servicio que nos sirva, sinceramente, por mucho motivo, pero no sé en un lugar ahora de valorar eso, pero sí se pone de manifiesto. En Reino Unido, el consorcio que mide esto hizo un seguimiento, un estudio de casos sobre Killing Eve, sobre la primera temporada de Killing Eve, y claro que Killing Eve tuvo éxito en Reino Unido. Lo que pasa es que una cosa era la gente que la veía semana a semana, otra cosa era la gente que una vez que vio el primer capítulo en la televisión en abierto, luego se fue a la plataforma y la vio entera en la plataforma. Luego con la relación que hay entre la gente que veía un capítulo en generalista, en generalista en abierto y lineal, y luego la veía en la plataforma. Es decir, que de pronto te das cuenta de que los consumos son muchísimo más complejos, y ponía en valor el éxito que había tenido la serie con todos esos consumos agregados, ¿no? Eso me parece que hay un espacio de oportunidad, que tenemos que empezar a cambiar los discursos, ¿no? Voy a pervertir un poco el mensaje que estabais diciendo ahora, pero... Pervierte. Pero ahí, o sea, en el tema de que utilizar la televisión lineal como un mero spot donde proyectar tu serie para que se hable, o sea... Por ejemplo, hubo un caso que es un poco para estudiar, donde creo que era con Marsella, la primera serie francesa que hizo Netflix. Qué buena, ¿eh? Bueno, no hace falta ni recordarla. ¿Quieres perder más amigos, Pep? Creo que llegaron a un acuerdo con la televisión pública francesa para proyectar la serie en lineal, y de hecho se anunció el acuerdo en el que no había ni contraprestación económica. O sea, les interesaba que esto se emitiera en lineal para poder después que la gente, pues después de ver, ostras, hay este fragmento del cuarto capítulo, que vengan a Netflix a acabar la serie. Y fue como un momento muy raro de un elemento de promoción en el cual no hay un intercambio directamente, puramente comercial, pero que para las dos partes, tú me das un contenido que me llena mi parrilla y me da un contenido premium, podríamos decir, porque es Gerard Depardieu y porque la serie, aunque sea una basura, pero bueno, tienes cierta capacidad. Y después el tema de que para ser el conglomerador de que de la generalista te venga gente hacia la plataforma, ¿no? Que es un poco lo que decía Pep, que cada vez, cuando sabes... yo creo que una cosa que también pasa muchas veces con el cine español, en algunas ocasiones, de cuando ves que están en el cine, es que muchas veces cuando ves la película catalana de turno que tiene el soporte del ISEC y del tal, dices, es que esto va a llegar a TV3 en 4 meses, ya me espero, ¿no? Y este punto que a veces cuando lo tienes tan asociado de que va a llegar también a plataforma, quizás es una forma de que la generalista pierda el fuelle, de que la ventana sea más como estamos acostumbrados, ¿no? Es que en el caso de Amazon, que en el cine hace mucho, ¿no? Tanto en producciones que ellos participan como en catálogos que compran, pero como se están sustituyendo progresivamente determinadas salidas al mercado digital con colgarlo en la plataforma, pienso en películas como 1022, que se estrenó en cine en el mes de octubre y en diciembre ya estaba en Amazon, ¿no? Para clientes de Prime. Claro, eso crea una sensación de por qué tengo que ir a verlo en cine si... Seguramente miraré de 3 meses y ya estará colgada. Este concepto, que es muy vulgarizado, pero es verdad que está creando un problema, no en el cine espectáculo tal como se concebía antes, pero sí con determinadas producciones, claro, que antes, esa tradición de un domingo, ¿no? También es verdad que no ayuda a que el cine cueste tanto como el teatro ya, o como un concierto de Miley Cyrus, pero es verdad que hay un punto de no, es decir, nos ha vuelto más conscientes de cuándo se estrenan las cosas, cuándo no, tal. Antes, estoy hablando como un viejo de 60 y tengo 40, pero antes ibas al cine y hacías aquello de esta. Y yo tengo una sensación, tal vez antinostálgica, de que esto se está perdiendo. La gente sabe lo que va a ver, que es bueno en parte, porque seguramente mejora muchos criterios, muchas percepciones, ayuda a que algunos fenómenos audiovisuales crezcan. Pero es verdad que ahora todo está hay como un itinerario que el espectador es muy consciente de él, ¿no? Y esto, de alguna manera, me mata el romanticismo de ir a ver una película de serie B los domingos por la tarde. Esto quizás lo mató un poco Movie Pass, ¿no? La idea está en Estados Unidos de realmente tienes una suscripción al cine
y te permites el lujo de, me apetece ir al cine, voy a ver qué hay en las multipantallas, ¿no? Eso sí que es volver a la filosofía que vamos dando como vueltas en círculo muchas veces en esto del audiovisual, de que parece que es la innovación más pura, después volvemos a cosas que ya eran. O sea, recuerdo, creo que era Movie o Fandor era, este pequeño como un VOD tipo filming que hay en Estados Unidos, que como veían que mucha gente se pasaba mucho rato teniendo que decidir cuál era la película que veía, hicieron un canal dentro de la plataforma de VOD donde era una consecución de películas enlazadas como un canal cualquiera de televisión. Y era muy curioso cuando estábamos diciendo y defendiendo que la gente quiere consumir como quiere, cuando quiere y demás, que venga el VOD y diga, veo que la gente se me está aquí perdiendo en la parrilla de entrada que tiene que decidir dónde va, hago un canal lineal y que se puedan enganchar a lo que quieran. Pero y es que pensar. Ordenar la improvisación. Llegamos a un momento que creamos un canal de improvisación. Totalmente. Es que esto es lo que es muy curioso, ¿no? Pero, y Netflix produce cine, o sea, suyo, un poco en ese concepto, como quieren aprovechar la marca, aquello mismo de la serie, pues una película de Netflix, si os fijáis, ¿no? Y es como una cultura también ver esa película. Por culpa de esta cultura, víctima número 1, es decir, fui pirando cada vez, porque me gusta verlo todo, pero he visto cosas que no creerías, parezco Roger Hauer. ¿The Perfection? No, esta me gusta mucho, pero he visto producciones originales de Netflix y he pensado, pero a ver, y es muy gracioso porque pero bueno, es una victoria suya también, hay que admitirles que son muy buenos en esto, es decir, pero a ver, todos hemos ido a un videoclub y hemos cogido una película que es mala. Exacto, pero claro. Netflix imita esto, para mí lo que intenta, con mayor menor. Yo vi una película de Stanley Tucci hace no mucho, que es una copia de Un lugar tranquilo sin ningún tipo de escrúpulo. Sí, la he visto. Pero me pareció fascinante que Netflix... Es que Netflix es experto en hacer series que nos recuerdan a otras series. ¿No? Y películas. Películas, es decir, o sea, Carbono Alterado, que a mí me encantó Carbono Alterado, pero es que tenía referencias a Quinto Elemento, Johnny Mnemonic, te decías tú, pero qué loco es esto. Pero tú imagínate que busqué la fecha de inicio de rodaje de la película de Tucci. La busqué, me entró, pero pensé, no pueden haber sido tan rápidos. Pues sí, señor, han sido muy rápidos. ¿Os acordáis de cuando en los 80 salía la versión porno de la película de éxito? Pues ahora esto es Netflix, versión porno. La guarda de las galaxias, ¿no? Sí, la guarda de las galaxias, Eduardo Hermanos Penes, eso era otro tipo de cine. Pero ahora existe, no me lo invento. Pero es verdad que ahora Netflix hace esto, películas que te recuerdan, ¿no? A otras películas. Una chica sola en un planeta, no sé qué, y piensas, esto no era... Y sí. Compran muchas series que sean complementarias a cosas que están produciendo ellos. Sí. Exacto. Es decir, que recuerdo cuando se estrenó la de Mindhunter, luego terminabas, tenías Mindhunt. Sí. Una bomber. Claro, una bomber, ¿no? La de una bomber, ¿no? Que era más antigua, pero habían aprovechado. Claro, que era un poquito, Exacto. era un poquito previa, pero aprovecharon porque decían que era una conversación a veces que cuando tienes con los estudiantes dicen, no, porque ya tiene una cosa parecida. Digo, ya, pero es que cuando has visto algo que te gusta, lo que quieres ver es ver algo parecido, no algo distinto. Por eso digo que es que al final, en el fondo lo que queremos es que nos estén afianzando constantemente. De hecho, a mí soy básicamente la fuente de recomendación de mi familia, entonces me llama, claro, desde mis hermanas que son mayores que yo, a mi sobrina de 12 años, a mi madre, y me dice, no, mira, tal, recomiéndame algo que me ha gustado Fariña, recomiéndame algo. A ver... Sí. Algo igual que Fariña, pues no sé, Breaking Bad, no, eso no, empecé a verla, pero no... Pues está el fenómeno de recuperar series antiguas pero y series antiguas ponerla en portada como si fuera algo nuevo, ¿no? Yo estoy segurísimo, y me encantaría ver consumos, pero evidentemente no los enseñan nunca, de la gente que está viendo Glee. Yo también, como si no hubiese un mañana. Que había visto, Pero Glee estoy seguro que hay un tipo de espectador joven que ve Netflix como compulsivamente, que está viendo Glee ahora... Y la percibe como algo nuevo y fresco, que es muy gracioso, ¿no? Pero es verdad que son muy buenos en esto. Pero vosotros y ya con esto dejo también, porque estamos ahí rozando ya larguero, ¿vosotros creéis que esta forma, sobre todo el binge watching, la posibilidad de ver los contenidos del tirón, hace que veamos más contenido audiovisual? ¿Estira los límites de esta burbuja audiovisual? ¿Nos lo estamos quitando de esos 300 y pico minutos que veíamos de tele? Los que estamos enfermos vemos... Yo creo que hay que separar un poco el espectador medio del que conoce el medio. No es que es verdad que a veces... Jordi, apunta, este será el leitmotiv de la jornada. Hay que separar al espectador medio de los que han venido a esta jornada. No, de los enfermos. Es decir, yo me considero enfermo, ¿no? Pero es verdad que yo soy de consumir mucho, pero siempre he creído que, quizá equivocadamente, que me gusta, para entender fenómenos globales, me gusta ver un poco todo, ¿no? Y por eso veo a de Tucci, aunque piense, pero qué cabrones, pero amigo, ¿no? Esto, y creo que el espectador es verdad que es decir, ir por la calle y hacer una encuesta seguramente te iría muy bien para a veces entender determinadas cosas, ¿no? Yo creo que se ve más, sí,
pero sobre todo se distribuye diferente, creo, porque antes no había opciones, que decíamos, ¿no? Había series, siempre ha habido series, es decir, yo no había visto una devoción para un producto audiovisual, nunca he visto en todos mis 40 años de vida, como que a mi abuelo procesaba hacia el equipo A en los 80. Es decir, ese hombre corría solo una vez al año o a semana, que era para llegar a casa a ver el capítulo, ¿no? Eso también era una civilización. Por tanto, yo creo que ahora hay una metamorfosis de la actitud también y del consumo y una reorganización, pero más, que eso que decía antes, yo también tengo dudas de que sea más. Yo solo con la publicidad que te ahorras, de las 3 horas, 4 horas de la televisión convencional que veías antes, y el skip intro, y el tiempo que se pierde decidiendo, o sea, que esto es el fenómeno random también es verdad que está. Decidir es un tema. Valorar estados de ánimo, es decir, volviendo a Chernobyl, porque es HBO, ya hemos hablado un poco, pero Chernobyl es una serie de recomendar, ¿no? Tú llegas a casa después de trabajar 12 horas en un sitio cerrado y, hombre, ver un grupo de tíos deshaciéndose por la energía nuclear, pues yo llegaba a casa y sinceramente me ponía un capitulaco de Glee que me iba cantando a la cama, ¿no? Es que es verdad. Sí. Esto también... Esto es euforia, no a ver penes. Pero el estado de ánimo es un tema. Sí. Yo siempre lo digo, cuando lo tengo que recomendar, me fijo en el tipo de persona que me lo pregunta y se me ve la cara. Si es en Twitter me da igual, porque debe ser un troll. Pero... Por eso os decía si los géneros afectaban, porque de hecho quizás con esta temporada no tanto, pero yo recuerdo con la segunda temporada del Cuento de la Criada todo se llenó de críticas diciendo, o sea, por favor, parad de torturar a las protagonistas del Cuento de la Criada, porque decía que la gente se deprimía viéndolas. Pero incluso el Cuento de la Criada es víctima de otro fenómeno, cuando una marca se desgasta, que esto pasa también, ¿no? Antes decía de True Detective, que me parece un ejemplo maravilloso. Apruebas la tercera temporada, que está bien, pero no, fíjate, se acabó. A mí me gustó hasta la segunda, fijaos. ¿Sí? ¡Hombre! Ya somos dos. Sí, fui yo, él y yo. Sí, tres. No, a mí la segunda me gustó. Pues mira, ya empieza a subirse gente al carro, ¿habéis visto? Tenéis que ver... Opinión impopular. No, pero es verdad que decíamos de esta, es un tema, la dinámica de cómo concibir, es decir, hay un tipo de producto que no es recomendable desde una perspectiva estrictamente de consumo doméstico, es verdad. Históricamente había sido diferente, porque te encontrabas aquello, ¿no? Pero ahora aparte que es verdad que se va a martirizar un poco al espectador. Sí, pero yo también tengo la sensación de que muchas veces las series las ponemos de fondo. Sinceramente lo digo. O sea, es el concepto del background TV, que es la serie de la plancha de toda la vida, o pongo la tele que me haga compañía. ¿Tú también lo haces? Yo, y creo que mucha gente lo hace. Lo que pasa es que te parece, ¿no? Es como decirlo... Yo la de Dead to Me es la serie de la plancha. Claro, es decir, yo creo que eso... Dead to Me es la serie de la plancha. Y creo que Netflix lo sabe, porque Netflix de vez en cuando te pregunta y te dice, ¿sigues ahí? ¿Are you there? ¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí? Y a veces tarda 10 minutos en darte cuenta que te ha preguntado eso. Y otras veces dices, sí, pero no debería. Creo que eso, es decir, esa cosa que tiene, y ahí estoy contigo, Netflix sabe mogollón de cosas. Por eso yo a veces cuando leo, bueno, es que lo de Netflix quizás no saben tanto, digo, sabes mucho, si no serían tan ricos, ganan muchos millones de dólares y tú estás en Twitter con 28 seguidores, ¿vale? Pero tú habrías escrito un mejor final para Juego de Tronos. Sí. Pero es verdad que a mí eso de que Netflix te esté preguntando de manera regular si estás ahí es porque yo creo que ellos saben que hay una parte importante del consumo y es porque es verdad que ellos te repiten, no es porque claro, el gran rollo de HBO, y es un gran deporte meterte con la aplicación de HBO, porque hay que reconocer que es muy mala, es que para mí es un esfuerzo ver una serie en HBO, pero un esfuerzo tremendo, porque tú dices, pero ¿cómo vuelvo al capítulo? No, tengo que volver a ver el último capítulo que ya vi. O sea, en serio, gente, no podía hacer una cosa que tenga un poco de sentido. Tenéis Juego de Tronos y no sabéis hacer eso. Exacto. Claro, sabéis hacer Juego de Tronos y no sabéis hacer dragones eso. Y no sabéis hacer una plataforma. Pero que entiendo que eso terminará, pero cuando por fin además Movistar te dice, ¿estás segura de que usted quiere seguir viendo el capítulo? Hombre, si me lo preguntas con tanta insistencia, a lo mejor es mejor que no siga. Es decir, que yo creo que verdaderamente Netflix, por un lado, te lo ha hecho muy fácil, pero por otro lado ellos se han dado cuenta de que quizá te lo han hecho tan fácil que lo mismo ni siquiera lo estás viendo. De hecho, Netflix, una cosa terrorífica, que a mí me parece absolutamente terrorífica, es lo que ocurre cuando detectan que un usuario está reanudando un visionado desde una pantalla distinta. Claro. Es decir, porque digamos que se ha acostumbrado a estos periodos de interrupción y reanudación, que esto es una cosa insólita desde el tema de las pantallas, ¿no? Porque el algoritmo del continue watching, que también es algorítmico, y el orden en el que te colocan lo que quieres seguir viendo depende muchísimo desde la pantalla en la que te estás conectando y del momento del día. Porque vamos, hasta saben cuando estás viendo Netflix en el baño.
también lo saben, es decir, es muy loco. Yo es que tengo miedo a la fecha en la que Sky Netflix tenga conciencia de sí mismo, el algoritmo, y domine el mundo. Skynet. Porque es una cosa que da miedo. Bueno, perdóname que estoy tirando el boli. Tenéis a estos 3 fuera de series para hacer las preguntas que queráis. Muchísimas gracias. Bueno, fuera de series no, serializados, que es una competencia. Serializados, no era es verdad, serializados. ¿Alguna preguntita? No me lo puedo creer que no haya ninguna pregunta. ¿En serio? Ahora la primera pregunta es, ¿y qué serie estás viendo? Venga, sí. Venga. Es por el tema de los prescriptores de opinión, los líderes de opinión, ¿no? Los líderes de opinión en series no hay, ¿eh? Pues no. Digo, es a donde quiero. Ni líderes hay. Es a donde quiero ir, que el tema de la democratización de los sistemas de comunicación ahora con las redes sociales, el poder decir lo que igual, bueno, esta, para mi gusto, mala idea de confundir libertad de expresión con decir lo que me da la gana, ¿no? Que ahora en las redes sociales no está nada regulado. Claro, ¿cómo puede afectar el que un consumidor, como decías tú al principio, consumidor medio, que pueda dejar guiar por la opinión de Pepita22 de Twitter que ha dicho tal, o volvemos a Netflix que te permite, por ejemplo, poner 5 estrellas, 4 estrellas? No, ya no, ahora solamente te dice me gusta o no me gusta. Antes, por ejemplo, podía, pues por eso digo, lo han quitado, tal, o otro tipo de comentarios, ¿no?, que puedas decir de gente que... Es que a lo mejor ahora los que te recomiendan en Twitter, muchos ya ni siquiera forman una opinión. Tienen 2 críticas que me parecen maravillosas, que es una serie prescindible o no me interesa. Pero el no me interesa me parece... Circo romano me parece maravilloso. Me parece totalmente despreciable. Es decir, es una serie que no me interesa. Por eso la pregunta... Esto tienes que hacer la aplicación a una persona. ¿Cómo se lo dirías a una persona? No me interesa. Es como raro. Sí. Sí, me planteo cómo podemos, desde la industria cultural, por ejemplo, audiovisual, sector audiovisual, estamos proponiendo una serie de productos para bastante gente. ¿Creéis que sería mejor el volver a tiempos antiguos donde había unos prescriptores, unos líderes de opinión muy claros que sabían lo que tenías que ver y lo que no, te dejabas guiar muy por ahí? ¿O en cambio dejar esta democratización y dejar que todo el mundo diga lo que quiera, perdiendo también la idea de saber que puedo recurrir a una fuente fiable? A ver, yo creo que no. Pero dos cosas. Uno, ese momento nunca existió, porque los críticos de televisión, la gente les lee como los de cine, el que le lee, y hay gente que le sigue o no le sigue. O sea, ese momento nunca existió. Segundo, yo creo que no se le pueden poner, puerta al campo. Bueno, es más, claro. El de cine... Tú decías que compro en plan, yo qué sé lo que me va a funcionar, ahora es lo que estamos. Ahora ya, por ejemplo, lo puedes ver en Telecinco a las 10 de la noche, cuando la película luego lo puedes ver en otra plataforma cuando quieras, ¿no? No tanto, o sea, es decir, la industria también se ha adaptado, es decir, yo voy a poner un producto que sé que funciona porque hay unos expertos que me están diciendo que esto va a funcionar y luego el consumidor puede recurrir a ello. No, pero mira, para mí ni siquiera el problema no es la democratización. Porque lo de democratización, o sea, si tú sigues a un tuitero que cada vez que tu gusto coincide con el suyo, claro, y que además te sabe señalar lo que hay que ver, pues oye, a mí, perfecto. O sea, yo no tengo... Y te lo mar de oferta. Claro, y te lo destaca. A mí eso me parece magnífico y viva la democratización. Hubo una época que os recuerdo que en los medios generalistas españoles, y me refiero a los grandes periódicos, no se hablaban de las series de televisión, y eran los blogueros que estaban escribiendo de manera independiente, que algunos hoy están en otros medios o están en medios o no, los que verdaderamente te servían. Porque leías los periódicos y no hablaban de las series, y el fenómeno de Perdidos, todos estos, o de Los Sopranos, etcétera, etcétera, se sumaron muy tarde. Quiero decir, cuidado, que a veces en algunos, y yo recuerdo además el especial y no me quiero meter con Caimán Callejas de Cinema España, que es una revista que a mí me gusta y habla mucho de tele y creo que ahora muy bien, pero recuerdo que tradujeron un número especial francés y tradujeron todos los artículos menos que hablaba de The Wire. Ese fue el único que no tradujeron. ¿Por qué? Porque en ese momento de Wire ninguno de ellos había fijado la serie y se les pasó. Bueno, todavía ahora es un caso de Wire, de serie, claro, que se conoce más del título que se ha visto. Sí. La prueba es que yo todavía la recomiendo a gente y se maravilla de esa serie. Es verdad, ¿no? Para la gente que hace el deporte, decir, voy a ampliar tal, ¿no? Pero es verdad que esto, es lo que decíais, la democratización como concepto, es una democratización en el cine, eso decía Conchi, es verdad. Antes el crítico era ser más odiado del mundo de la cultura. La prescripción como concepto yo creo que es un concepto más moderno. Yo que empecé a mediados de los 90 a escribir, me encontraba con la broma típica, no sé qué, de si a ti te gusta, a mí seguro que no. Mi madre lleva 42 años de mi vida jodiéndome con esto, ¿entiendes? Pero me refiero a que es verdad que ahora en la tele, porque es la inmediatez también, esa sensación de que hay como más canales de opinión, ¿no? Aquí está, en Twitter, por ejemplo, yo
Lo decía, es verdad, ¿no? Yo si veo a un tuitero que no se dedica a esto, pero que mi opinión coincide con la suya, tal serie que no tengo controlada, pues me pongo. Perdona, y hay prescritos, entiendo por personas a las que le has prescrito, que yo no prescribo jamás, pero a mí hay gente que ve mis historias o ve mis tweets de cosas que yo pongo random, yo sin recomendar, y que luego se ponen chungos conmigo. Oye, he visto esto y no me ha gustado. Digo yo, sí, pues, a mí también me ha pasado. Pero perdona, es que se me ha olvidado la segunda idea, que es, a mí personalmente lo que me molesta no es eso. A mí lo que me molesta es el contenido que está patrocinado por cadenas, por plataformas y que te la cuelan. Cuidado con eso, porque eso sí que a mí me parece preocupante. Es decir, que haya medios donde no esté tan claro de lo que están hablando, porque les están pagando, porque ni siquiera te hablo de que te manden un regalo, aunque a mí personalmente creo que la costumbre de que te mandan regalos y lo pones en Twitter encima para darle la gracia, a mí personalmente me parece terrible, porque eso los críticos americanos o británicos no lo hacen, y si alguna vez lo hacen es para reírse de los regalos chorres que les llegan, como pasó hace unos meses que hicieron los críticos norteamericanos a una competición a ver cuál había sido, pero para reírse de ellos. Y aquí no, más absurdo. Aquí te mandan un no sé qué y te dices, gracias tal plataforma por enviarme. Eso por un lado creo que hay un problema de falta de profesionalidad que a mí personalmente me preocupa, pero también me preocupa lo otro. Es decir, tú te pueden invitar a un evento y eso no significa que tú tengas que generar una opinión positiva, pero mucha gente siente que tiene que generar una opinión positiva porque si no a lo mejor no le invitan al siguiente. Yo creo que está vinculado con la precariedad del medio, ¿eh? Sin duda. Que hay muchos medios también que tienen muy poco dinero y juegan a esa línea. Nosotros, como estamos en Barcelona, no nos envían nada. O sea que eso es cierto. No, es verdad, ¿eh? Sí, a Barcelona no llega nada. Eso sí, es que no llega a correr. Hay alguna editorial que sí que me envía libros de estos como son coincidentes con una serie. Toma, hemos hecho libros sobre este tema. Pero el merchant solo está en Madrid. Pero como no hago ningún tuit nunca de promoción de libros... Pero ni a Barcelona, ni a Málaga, ni a ningún otro sitio. Solo Madrid. Eso no existe en Madrid. Las katanas, el paraguas katana de Walking Dead solamente lo tiene la gente que vive en Madrid. Es un sitio conocido por su índice de audiencia. O de Walking Dead, la productora ni regalos ni hostias, te tendría que pagar para ver eso. Pero también es verdad que porque hay cosas que son perecederas. O sea, los chocolates que mandaron me parece que fue de Juego de Tronos. Pero ahora que se acaba, ahora hay una gran ventaja y es que como hay series, ahora que está la nueva alianza Movistar Netflix también, porque empieza a llegar el merchandising dos veces. Claro. Imagínate, va a ser la locura. Jordi, perdón. Para matizar, el tema de lo que decía era sobre todo, pero el tema que has hecho un ejemplo de 28 seguidores en Instagram, creo que me preocupa más precisamente que haya una persona con 5 millones de suscriptores que no tiene ni puñetera idea con perdón de lo que está hablando, ¿no? Que pueda llegar a influir que no una persona que tenga 28 seguidores de su opinión en una... Pero esto pasa con todo, ¿eh? Esto pasa con todo. Es decir... Tú eres libre de guiarte o no guiarte, ¿no? Sobre todo porque también en el folleto hablaba también del fenómeno fan, que también ponía que íbamos a hablar y tal. Claro, ¿cómo se genera un fan? ¿Cómo nosotros como consumidores qué papel tenemos? Pero si fijas, ¿por qué hace falta tener seguidores el fenómeno fan si te fijas, está superpuesto, porque hay el fan del producto, pero hay fan del fenómeno. Hay gente que mira series como concepto muy amplio. Y cabe todo. O sea, yo conozco gente que ha visto series que no... Por ejemplo, Dark, que es una serie de Netflix justamente, es una serie que es como profundamente antipática de recomendar porque es compleja. Y yo que soy muy fan del tema de viajes en el tiempo, me dicen, esta hay que verla. Hombre, sí, a tu ponte riesgo, mira, va, pero con una libreta, porque no es... Es curioso. Y los perfiles son confusos. Yo siempre pongo el ejemplo, y esto es real, un señor en el gimnasio, compañero mío, que debe tener 52, 53, y entonces un hombre muy tímido se me acerca y me dice, oye Elena, ¿tú qué entiendes de series? Yo, sí, dime, dice, ¿Outlander qué tal? Y yo dije... ¿Te gusta Colin Tellado? Bueno. No, y entonces me dice, no, es que las chicas de mi oficina me han dicho que es una maravilla. Dije, hombre, claro, ¿qué contestas a eso? Vikings, tienes que ver Vikings. Claro, entonces le dije, hombre, si te apetece, hombre, a ver, rollo escocés, sexo... Claro, es que no sé, o sea, me metí en un Belén y era un señor que su fuente de prescripción... ¿tú le conoces? Su fuente de prescripción era la señora de su oficina. Me has dicho venir ganas de volver a verla. Has dicho tema escocés, sexo... Pero es que Outlander lo puedes verlo entre coito y pasando rápido y ya está. Y ya te ves la serie rápidamente, a por 2 y por 4. Yo esto lo hago mucho. Perdona, Jordi, que te hemos interrumpido. Interesantísimo. Me apunto tratar el tema del fenómeno fan con más extensión en el año que viene. Sí. Es un tema. A ver, el fan es... Y el tema de la crítica es fundamental, es decir, porque no hay crítica de televisión. Es decir, los grandes críticos de televisión, Conchito Sabeiro seguro, citaré solo los fallecidos,
José María Ballé en La Vanguardia, Juan Cueto en toda su época gloriosa de crítica de televisión, analizaban el fenómeno televisivo. Sí. Y la industria... Pamias en La Vanguardia sí que hace un poco a veces esta... Vamos a seguir un poco la estela de Ballé en su momento, ¿no? Amela ha seguido la estela también, con otro estilo. Pero estos críticos de televisión hacían crítica al fenómeno televisivo, a las estructuras productivas. Era una crítica con contenido incluso político y cultural muy potente. Pero, como has comentado tú, Conchi, la ficción era de pasada, era un contenido más. Al fenómeno Twin Peaks llegan tarde, a Dallas, si me apuras, llegan tarde. No, es que no, Dallas ni lo consideran un fenómeno cultural. Sí, yo creo que estos dos procesos sí. Yo creo que costaría, si buscas documentación, se situará más en un concepto, ¿no? De serie, eso, a través de habéis decidido, ¿no? De traducida, que llega a España con una determinada fórmula tal, pero, es decir, la televisión antes, que esto no lo hemos hablado, pero era hermano pobre, es decir, para un actor ir a trabajar a la TV era un fracaso. Y esto, en cambio, ha cambiado ahora, es al revés. Ves a Meryl Streep en Big Little Lies y lo consideras muy lógico. También porque Meryl Streep podría hacer... de florero. No, podría ser de florero. Meryl Streep la podrías poner ahí al lado, así, con una planta en la cabeza y dirías tú, hostia. Sí, o sea... Best Supporting... Sí, Outlander sería buena con Meryl Streep. No, lo que pasa es que yo creo que lo que tú dices, o sea, te lleva muchas ramificaciones, pero es verdad que yo lo que sí creo es que si a día de hoy es complicado hacer determinado análisis y por continuar algo que tú también has dicho antes, de determinadas series y no conocer la obra previa. Es decir, que es que leer sobre el caso Alcácer y no conocer la obra de Simignani, es que eso no lo puedes hacer, porque hay un montón de cosas que no vas a entender. Sí. Es decir, yo creo que ahí a veces yo echo un poco más en falta que determinadas personas que escriben sobre series, a veces tengo la sensación de que tienen una visión muy túnel con esa serie concreta en relación a otras series y que pierden un poco más la perspectiva de cómo eso se está relacionando con otra cosa que están también la rotación de estrenos probablemente lo impida. Es el extremo un poco de eso. Yo creo, es una opinión muy antipática, me ha costado algún follower o incluso amigo. A un hater. Pero yo soy de los que piensa que no se puede ser crítica de televisión sin ser crítico de cine. Siento mucho. Porque hay muchas evoluciones temáticas, transvase de autores, lo que estabas diciendo tú ahora, ¿no? Hay una dialéctica permanente. Es decir, ¿se puede ser crítico de TV, ver la serie de Nicholas Winding Refn y no ponerla en contexto? Es imposible. Pero es imposible. Siento mucho, es una opinión que tengo y es verdad que es antipático porque se han fundado muchos críticos sobrevenidos, digamos, en base al fenómeno. Pero es que esto viene de antes. Es decir, yo soy una prueba de esto, no me cuesta decirlo, es una evolución. Yo tuve que migrar hacia una Pero otra también manera de creo que a eso hay que darle la vuelta. Creo que a veces yo echo en falta que gente que viene del cine y que creo que hacéis un análisis muy interesante, porque a lo mejor os fijáis en temas de análisis estético, por ejemplo, que en general a la crítica televisiva pues, le interesan más cuestiones narrativas, y si echo en falta a veces un mayor contexto de lo que es la historia de la televisión. También. Porque a veces se dice, yo he leído cosas que tú dices, es que la primera vez que se hace, no se ha hecho. Claro. Entonces yo creo que sí, creo que sí que hay que aprovechar que hay nuevas compuertas de comunicación y creo que la gente, por eso creo que es tan difícil hacerlo y por eso creo que cuando hay alguien que verdaderamente lo intenta hacer bien, creo que es realmente admirable, porque creo que ahora hay que manejar muchas cosas para poder, creo, hacer algo que sea interesante, ¿no? Y no todo el mundo creo que hace ese esfuerzo, en mi opinión. Y luego los comentaristas de series, que estos abundan, están en Twitter o no, o están en blogs y demás, que te sirven para lo que... Yo no los llamo trops, como diría Paquita. Yo no los llamo hijos de puta. Hijos de puta. Cada uno diferente. Pero que es una responsabilidad, Jordi, porque yo no soy ninguna experta en series, pero de repente te das cuenta de que si tú colgas un comentario sobre una serie... Porque te ven que las ves, es decir, hay un punto de... A mí me gusta el prescriptor ya particular, yo a Pep escribo y le digo, Pep, empiezo por... Es que Pep y yo estamos súper sincronizados, es que tenemos transmisión de partículas, porque estamos viendo las mismas cosas al mismo tiempo, y es como... Y me he preocupado incluso, ¿no? Porque he estado pensando esa tarde en La Princesa Prometida, y tú dirás, ¿qué haces tú pensando en La Princesa Prometida una tarde? Vivo solo. Y he puesto entrar en el Instagram de Bene y ha puesto un post y digo, está hablando de La Princesa Prometida, debe ser un tema generacional o algo. Pero pero es verdad que esto que decías del tema prescriptor, a mí me pasa, evidentemente con gente que conozco, amigos, tal, ¿no? Que
Bueno, porque es el tipo de gente que mira el mundo de determinada manera. Me voy a poner un poco poético. Es verdad, hay un tipo de gente que ve la realidad como la ves tú. No la ficción, no, la realidad. Y piensas, si a esta persona le gusta, que ve un mundo como yo un poco... A mí también me va a gustar. A mí también me va a gustar. Incluso haces un esfuerzo diferente, porque a veces el defecto profesional tiene un problema. Y es que tú... A ver, ahora no quiero aquí hacer un exceso de autocrítica, digamos, pero es verdad que tendimos a la crítica a veces a intelectualizar todo lo que analizamos. Hay cosas que son, bueno, de disfrute y punto, ¿no? Y emocionales. Hoy leía por la mañana que una de las momentos del capítulo, no voy a hacer spoilers, pero del capítulo final de Stranger Things, sí, en el que sale un momentazo musical, sí, un dueto musical, bueno, pues supuestamente ese dueto tenía que haber sido con la banda sonora del Señor de los Anillos. Sí. Y que los creadores dijeron, hombre, igual, si el Señor de los Anillos lo va a hacer Amazon, igual a la gente de Netflix no le mola demasiado. Entonces que se metieron en internet de cuál fue la canción más escuchada tal en estos años. Es decir, que al final las series de televisión tienen mucho de visceral, que pueden ser malas o buenas. Es decir, por eso yo creo que también la crítica hay que relajarla. Es decir, no es una cuestión de que sea buena o mala. Yo nunca recomiendo una serie buena o mala, sino a mí hay series que me llegan y que entro y que las disfruto y que me emocionan y a lo mejor son un pestiño. Pero yo me lo he pasado pipa y la he disfrutado muchísimo. Bueno, es que el cine, esto es, ¿ves? En eso se parece el fenómeno fan o el fenómeno cultural a las series, como es la crítica. Hay una otra crítica de cine que se llamaba critique de shock en Francia, que es ese tipo de... La practicaba en nuestro país muy bien Jesús Palacios en su momento, ¿no? Que es eso de disfrutar con una adaptación de mierda de Stephen King, tipo A Fosa Común, para decirle un título. No sé si lo habéis visto, si no os gustan las ratas no la veáis. La cuestión es que... Bueno, ¿a quién me gusta la rata? Tampoco Stranger Things, ¿no? Pero esa película, que es objetivamente una mala adaptación de un relato corto de Stephen King, es yo no sé por qué, porque tengo un amor. La vi con 13 años en un cine de barrio de Pagamós una tarde, que me estaba, yo como soy albino, pues cuando hay sol, pues yo me voy dentro de la tumba. Y recuerdo haberla visto y de haberlo disfrutado. Pues a mí solo por eso, esa película me cuesta la vida decir que es mala. No es mala, es mi mierda. A mí me gusta mucho el ala oeste de la Casa Blanca de Hacendado, de Lidl o cualquier otra marca barata que queráis, que es sucesor designado. Hombre, por favor. Es que lo siento, pero yo me chifla esa serie. Perdóname, yo cómo defender un asesino, claro. O sea, cómo defender un asesino es mi droga. Y yo defenderé a Viola Davis aunque haga de ficus, de verdad. Es decir, o sea, para mí cómo defender a un asesino, que es una serie que no tiene lógica, pero ni pies ni cabeza, la defenderé hasta que me muera. Bueno, yo que soy de superhéroes, antes pero he hablado, cualquier uniforme me pone. Pero por cerrar un poco la idea con lo que hemos hablado antes de lo que se va a recordar, ¿en serio hace 15 años, 20 años pensábamos que hoy la gente joven iba a seguir viendo Friends? Porque Friends era una serie para pasar el rato. Es verdad, y fijaros, hoy la gente la sigue viendo. Y hace 20 años era imposible prever eso. Sí. Son temas que no caducan. Es como ahora, por ejemplo, el 18 se estrena El Rey León, versión remaster en 3D, super guay, Esa historia, yo cuando nací en el 92, soy del 92. Gracias por Gracias por echarnos en cara tu insultante. Un beso para ti, guapi. No, porque la primera película que vi en el cine... 92, esos son. Y hoy en día, aunque Disney tenga su plataforma, que lo hemos hablado antes, también va a tener estrenos en cine y va a seguir estando, como decía... Bueno, yo soy de los que piensa que El Rey León va a ser un fenómeno que todavía no entendemos. Yo creo que va a ser... acompañamiento a lo largo de la vida, ¿no? El Toy Story 4, ahora las nuevas generaciones tendrán una excusa para beber lo que su padre vio, ¿no? Es muy y también es verdad que porque Disney, antes hablaba de Disney, no va a tener un catálogo muy amplio, si es que no lo necesita, porque su público, no solamente hay algunas películas que la vería una vez al día, sino que su público, hay películas que la quiere ver 3 veces seguidas, que eso lo he vivido yo con películas de Disney. Sí. Ha terminado y dice, ¿la podemos volver a ver? Sí, yo tengo un hijo que veía Cars una vez al día. Y adulto, bueno... Hombre, sí, yo las... No voy a nombrar nombres. Los adultos que después de ver 2 horas y media de la siguiente la volverían a ver. Sí. Bueno, perdón, yo la Guerra de las Galaxias la puedo ver en bucle todas las veces que queráis. Bueno, ahora sí que creo que nos hemos... este chiquito ahí... No, también quería recalcar el tema de la importancia de la nostalgia, que además ahora los prescriptores de ahora le están dando mucha importancia al hecho de hace 20 años que se estrenó Matrix. Y las mismas plataformas están aprovechando este tirón, o Friends, por ejemplo, que es, pues eso, lo que a la gente les sigue gustando ver, pero también el revalidar películas que teníamos olvidadas y decir, no, pero es que son buenas a pasar el tiempo, pero es que deberíamos volver a ver. Y cómo estas ficciones, o que te las tienen en el cine también,
cómo estas ficciones vuelven a tener su importancia y sus valores revistos, ¿no? Según el contexto. Antes tenía que estar en un contexto totalmente diferente, pero es que ahora siguen siendo válidas en un contexto nuevo. Pero eso la tele norteamericana lo ha tenido claro, por eso el mercado de la sindicación siempre ha sido tan... para ellos le ha dado tanto beneficio. Tú vas a Estados Unidos, puedes pillar un capítulo de Te quiero Lucy o de una serie de la década de los 50 y los 60 con relativa facilidad. O sea que al final yo creo que y hay un libro, el otro citabais el libro este de The Walk, pero también está el libro de Michael Wolff, que al final lo que te viene a decir es que la televisión es la nueva televisión. Cuidado, porque creo que muchas de estas plataformas lo que está haciendo es lo mismo que se ha hecho siempre, pero más cómodo, más fácil y más conveniente. Yo creo que las plataformas al final es un tema de solvencia tecnológica. Es decir, al final han simplificado el acceso. De hecho, siempre pongo el ejemplo de un amigo que siempre me dice, es que no entiendo cómo puedes ver tantísimas series. No lo entiendo, es imposible. Porque para él ver una serie es sentarse en el sofá y poner una serie. Y para mí ver una serie es un montón de contextos. Es decir, yo tengo muchísimos contextos de ocio y él solamente tiene uno, que es sentarse en el sofá y poner una serie. Entonces su tiempo es mucho más finito que el mío. Entonces al final estas plataformas lo que han hecho ha sido aproximar e incluso yo creo que contaminar en momentos y contextos que antes no dedicábamos a ver series y que ahora gracias a esta disponibilidad es mucho más sencillo. El modo offline, bueno, eso lo digo yo siempre en las clases y la gente se ríe, pero es verdad, tú ahora vas en el AVE y el desprecio por la programación del AVE es absoluto. Es que ahora te dicen, en la programación de hoy te ofreceremos una película, porque es que ya nadie ve la película del AVE. Pero te dicen una película. Antes habían decirte, en la programación de hoy les ofreceremos tal película, ahora ya no. Entonces, un contexto social también de presión, que es lo que comentabais también en la mesa anterior, de decir, es que si no ves esto ahora, en un mes no vamos a hablar de él, entonces vas a estar fuera de onda, ¿no? Digamos. Sí, el FOMO, ¿no? Un binge watching, por ejemplo, si lo puedes hacer... Esto también tiene su contraprestación. ¿Cuántos tweets nos hemos tenido que comer estos últimos meses de ¿soy el único que no ve Juego de Tronos? Yo hubiera matado a todos y cada uno de ellos. Sí, eres el único. Venga, una medalla. Toma. Sí, una medalla para ti. Ahora la moda es, soy el único que no me gusta Chernobyl. Chicos, me van a poner a colgar la cabeza en una pica. Damos, si os parece, damos la palabra a Judith, que va a despedir la jornada. Gracias.